Bueno, moi boas tardes a todas e a todos, benvidos a esta segunda entrega deste ciclo Repensar a Boa Vida, que está organizado pola Fundación Paideia, como sabemos, a que lle quero dar as grazas unha vez máis por poñer o foco, como sempre, no que de verdade importa, que a veces parece moi fácil, pero se ve por como vai todo que non é tanto, non? Bueno, o feito de que algo que en principio debería ser tan incuestionable como a boa vida, non? Algo que parece un concepto universal e unánime, que isto deba ser repensado, pois xa nos dá un pouco idea de onde estamos, non? Que haxa que debater na nosa sociedade que é a boa vida e que isto mereza ser repensado, bueno, xa é como un primeiro punto de partida de que está pasando. Bueno, a boa vida é verdade que é algo que se pode afrontar desde un punto de vista filosófico, social, económico, sanitario, médico, educativo, político, pero resulta que tamén arquitectónico, porque como afecta o urbanismo e a arquitectura e os espazos nos que nos movemos, convivimos e vivimos a nosa felicidade ou a nosa vida. A contorna que nos rodea e ademais como está deseñada ten influencia directa en como nos movemos, en como nos relacionamos, incluso en lo que podemos sentir, na nosa saúde mental, ademais. A nosa ponente de hoxe, Sonia Puente, arquitecta especializada en urbanismo, leva xa 25 anos dedicada a traballar e a investigar a construcción da cidade, pero desde todos os puntos de vista. E iso é gracias a que nesa carreira tan dilatada foi ocupando distintos roles, os roles fundamentais de cada un destes puntos de todo o proceso. Iso dalle esa gran angular, esa visión que ten 360 tan transversal de todo o que é a transformación urbana e con ela das nosas vidas, da nosa calidade de vida, que é un concepto tamén moi importante. Bueno, Sonia non é galega, aínda que sendo asturiana podríamos decir que é casi galega, ademais está casada con un coruñés, con lo cual xa témola adoptada, estudiou arquitectura tamén aquí na Coruña, así que coñece a cidade, non fala de oídas, creo que seguro que nos pode falar en primeira persoa da boa vida ou non, que temos os coruñeses e as coruñesas. É verdade que dunhas décadas a esta parte estamos asistindo a distintos procesos de humanización das cidades, posiblemente menos ambiciosos do que se debería, son intentos de recuperación das rúas para as persoas, esas limitacións do tráfico rodado, a ampliación de espazos verdes, cambiar ese concepto de cidade hostil ou incluso perigosa e ameazante, sobre todo para os máis pequenos. Eu lembro a miña infancia de sair á rúa e saber que podías acudir en calquera momento a un veciño, unha veciña, ese concepto de barrio, e agora educamos os rapaces con cuidado coa rúa, cuidado co descoñecido, cuidado co que vas a topar camiñando por aí, non? Entonces, a cidade resulta que tamén ten carácter, porque se pode ser hostil, tamén podería deber de ser amable, non? E a dicotomía máis obvia, quizás pode ser esa de as rúas para as persoas ou rúas para os coches, pero a influencia da arquitectura na vida, ou se mellor, se na boa vida, vai moito máis alá. E é o que Sonia define como ese ter dereito á cidade. Temos dereito a vivir en cidades habitables, no aspecto máis amplo que ten ese concepto. Todos e todas, porque ademais as cidades non só teñen carácter, senón que resulta que teñen xénero, que iso quizás é un concepto que non era tan evidente, pero sí, e Sonia tamén é unha gran investigadora deste eido e supoño que nos falará tamén disto. Sonia, ademais da súa profesión, na que desenvolveu todo tipo de proxectos no sector privado, pero tamén ocupou cargos no sector público e institucional. Por exemplo, foi secretaria xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo do Principado de Asturias, foi decana, a primeira decana muller, que isto tamén que sexa noticia, habría que revisalo, do Colexio Oficial de Arquitectos de Asturias e, ademais, conselleira do Consello Superior dos Colexios de Arquitectos de España. Ademais de todo iso profesional, ten un carácter inquieto, comprometido, e esa combinación de forma de traballar e forma de ser, bueno, pois levouna a ser activista do que se chama o urbanismo inclusivo e con atención á diversidade de todo tipo, porque hai tantas condicións como persoas e todas deberíamos ter dereito a vivir en boas cidades. Así que por iso tamén lle podemos preguntar, cando remate a ponencia, todas as cousas que nos vayan suscitando curiosidade, que saibades que temos a sorte de que neste espazo temos acceso á nosa ponente, así que ide tomando nota mental, porque ao rematar a súa presentación, que estou segura que será interesantísima, tamén estou segura de que vos suscitará moitas dúbidas. Bueno, seguro que estarece desexando escoitala, e dende logo sí, así que vos deixo con ela, e despois seguiremos falando e debatendo e escoitando, e ao final aprendendo que é do que se trata. Así que, por favor, pola miña parte, de momento é suficiente, pido vos unha benvida calurosa para Sonia Puente.
Bueno, pues muchas gracias por esta presentación tan extensa y cariñosa. Efectivamente, para mí es como estar en mi segunda ciudad, con lo cual estoy muy cómoda aquí, muy agradecida porque me hayáis invitado a venir aquí con una componente además emocional, ¿no? Porque, bueno, yo vuelvo aquí a hablar a una charla desde hace no sé cuantísimos años que acabé una carrera y, bueno, me recuerdo todavía, ¿no? Como una chavalilla por ahí, bueno, pues intentando sacar la carrera como podíamos, ¿no? Incluso profesoras, ¿no? Veo aquí a Miriam. Bueno, pues decía un arquitecto que la verdad es que no recuerdo quién ni recuerdo en qué espacio, pero sí que recuerdo el mensaje que trasladó, y es que decía que los espacios, los equipamientos, pues los teatros, los auditorios, yo creo que nos estaba hablando en aquel momento de uno de estos edificios, tenían que tener un preámbulo, ¿no? Ese espacio en el que tú pasas del ruido, de la vorágine, de la ciudad, de todo lo que pasa afuera, ¿no? Y preparar tu mente para lo que vas a ver dentro, ¿no? Prepararte, relajarte, tranquilizarte para estar lo máximo preparado para lo que vas a ver luego, ¿no? Bueno, pues esto mismo he hecho yo con un vídeo que os he preparado de 5 minutos, con el invierno de Vivaldi además, ¿no? Y con una serie de mensajes que me gustaría, bueno, pues que viéramos, y luego ya pues empiezo con la charla, ¿vale?
que vuelvo a empezar. Bueno, listo. Bueno, pues espero que aunque está un poquito bajo de volumen, pero que con el invierno de Vivaldi, ¿no?, tan apropiado para esta fecha, pues nos haya permitido reflexionar, ¿no?, sobre estos dos tipos de territorios, ¿no? El territorio de los problemas, ¿no?, del caos y que acaba colapsando, ¿no?, que es un poco lo que estamos viviendo con una emergencia climática, ¿no?, y que creo que no somos todavía lo suficientemente conscientes, no somos todavía suficientemente conscientes ni como representantes públicos, hablo la sociedad en general, ¿no?, ni posiblemente nosotros como ciudadanía, ¿no?, en particular. Y bueno, el territorio en el que, bueno, haciendo las cosas de otra manera, pues es el que deberíamos de poder vivir y poder convivir en una relación de codependencia, pues con la biodiversidad y con el resto de elementos que forman el ecosistema en el que vivimos, ¿no? Bueno, los conceptos de los que se hablaba... ¿Cómo paso? Ah, es que no está puesta, ¿no? No sé. A ver, es que ahora necesitamos un poco de soporte, ¿eh? Para... No. Vale, ahora sí, ¿eh? Vale. Claro, los conceptos en los que necesitamos reequilibrar este territorio, ¿no? Las ciudades tienen una tendencia a fagocitar al territorio, a utilizar todo lo que el territorio produce, y hay una tendencia, además, un mensaje generalizado, ¿no?, hablar siempre de la ciudad, de lo que consumen las ciudades, de que la solución está en las ciudades, que es cierto, tenemos que tender a la compacidad, pero no podemos olvidar al territorio, ¿no? El territorio es el que suministra a la ciudad de alimento, de materias primas, de oxígeno, de biodiversidad, de energía, lo suministra de todo. Entonces, ya no es una cuestión de solidaridad con el territorio, sino que es una cuestión de supervivencia, ¿no? Entonces, esa equidad territorial y ese repensar la ciudad, pero la ciudad desde una visión más amplia, ¿no? No solo desde su delimitación, ni siquiera desde su delimitación política, ¿no?, desde su límite municipal, ¿no? Eso es un poco lo que deberíamos de ir pensando en adelante, ¿no? A lo largo de la charla hablaré tanto de arquitectura como de urbanismo, como de territorio, porque al final está todo muy entremezclado, ¿no? Algunas de las citas, además, que pongo hablan de arquitectura, otras hablan de ciudad, pero en realidad también ciudad entendida como una idea amplia, ¿no? O sea, cualquier sitio donde vivimos, ¿no? Esa red en la que vivimos en Galicia, como en Asturias, que es una red de ciudades intermedias, pero que también es una red de villas y de aldeas, ¿no? Y que todas interconectadas entre sí son lo que dan la riqueza precisamente a este territorio frente a las grandes aglomeraciones de ciudades, pues, como Madrid o Barcelona, bueno, o ciudades ya megaciudades como Ciudad de México, Nueva Delhi, etcétera, o cualquier ciudad china, ¿no? Porque además entendida la arquitectura como la arquitectura que es la disciplina que construye el territorio y construye la ciudad, ¿no? Al final la ciudad es una suma de arquitecturas que bien conjugadas entre ellas lo que hacen es crean espacios y crean lugares. Hay tanto paisajes rurales, ¿no?, todos estos que están, bueno, pues constituidos de arquitecturas, pero también de cómo se trabaja ese territorio, ¿no?, y paisajes urbanos, pues como este de aquí mismo, ¿no? Bueno, ¿y todo esto por qué? ¿Por qué este equilibrio? Bueno, pues por muchas razones, pero entre otras cosas porque ya lo dice además hasta un objetivo de desarrollo sostenible que es el 11, ¿no? Ciudades y comunidades sostenibles. Y la sostenibilidad entendida desde un equilibrio de tres vertientes, ¿no? Y hasta ahora siempre hemos primado una frente a las otras dos, ¿no? Hasta ahora siempre hemos primado la vertiente económica, ¿no? ¿Y qué ocurre con la ambiental? Y lo estamos viendo, el resultado es la emergencia climática en la que vivimos. ¿Y qué ocurre con lo social si no ponemos a las personas en el centro de las políticas, ¿no? Bueno, la economía es importante, por supuesto que es importante, es importantísima, pero no es lo único importante, ¿no? Hay que pensar en las tres vertientes siempre y conjugarlas para bueno, pues llegar a esos objetivos, ¿no?, que nos planteamos y a ese equilibrio territorial, ¿no?
Voy a hacer un pequeño inciso para explicar una cosa que me parece importante y es cuál es la diferencia entre lo que es el urbanismo, que es la forma urbana, que es en lo que vivimos en el día a día, la cotidianidad, pues por ejemplo tener un banco cerca donde poder sentarte cada ciertos metros, pues porque a lo mejor estás impedido o tienes algún problema de movilidad, o donde tienes un árbol que te da sombra, o donde un niño o una niña puede jugar en la calle, ¿no? Todo eso es urbanismo. Pero claro, también urbanismo es la técnica urbana de equilibrar y de repartir derechos y deberes como cada uno de nosotros, muy legítimos, que somos propietarios pues, de cualquier parcela o lo que sea, ¿no? Entonces, la complejidad de todo eso es lo que contamina lo otro y es lo que hace que todo nos parezca una complejidad y que para la ciudadanía de a pie a veces diga, bueno, pues que el urbanismo es una cosa muy compleja. Es verdad que las herramientas que se utilizan para llevarlas a cabo son complejas, pero la esencia del urbanismo es la calidad de vida de las personas, ¿no? Luego os contaré un poco a lo largo de la historia cómo ha ido evolucionando el urbanismo, siempre pensando precisamente en eso, ¿no? Y precisamente hay una cita aquí que siempre, Encarnado sabrá, porque siempre la pone Ángela de la Cruz, que fue subdirectora del Ministerio, para entender la complejidad del urbanismo, ¿no? Y es que de la técnica, de la planificación urbanística, ¿no? Y es que ni el lector pertrechado con conocimientos específicos en materia de urbanismo, armado de paciencia y razonablemente atento y perspicaz, podrá internarse en el proceloso mar de legislación urbanística sin pasar del asombro a la desesperación, y ello tras varios estados intermedios de desasosiego y zozobra, con merma de la autoestima al comprobar que no se entera de nada, incluido lo que ya creía haber comprendido antes de empezar el estudio. Esto es una realidad para cualquier profesional, o sea, no me quiero ni imaginar para cualquier persona de a pie, ¿no? Y esto lo dice un catedrático de Derecho Administrativo, o sea que en eso estamos todos, ¿no? No os sintáis mal cuando no se entiende algo, ¿no? La ordenación territorial, entonces, por explicar un poco esos conceptos, la ordenación territorial pues es ordenar más allá de un municipio. Los retos a los que nos enfrentamos hoy en día, como el cambio climático, como el reto demográfico, no son retos ya que se puedan resolver desde los límites municipales, desde los límites políticos que tenemos creados. No se resuelve eso desde un municipio. Hay que ordenarlo a una escala mucho mayor que la del municipio, hay que ordenarlo a escala de comunidades autónomas y hay que ordenarlo a escala pues del Estado también, ¿no? Otra cosa es que ya no tenga esas competencias, que eso sería otro debate, ¿no? Pero la realidad es que para reequilibrar territorios hay que ampliar mucho la escala, ¿no? Eso sería la ordenación territorial. El urbanismo sería darle forma urbana, la urbis, ¿no? Donde coloco una calle, donde coloco un parque, donde coloco una zona de juegos, donde coloco un banco, cómo hago unas aceras, todo eso es urbanismo, ¿no? Hay un urbanismo a gran escala, que es el de hacer unas determinadas avenidas, el hacer unos determinados colectores, etcétera, y luego hay un urbanismo el cotidiano, ¿no? El que necesitamos todos los días en el día a día, ¿no? El que tengamos pues, una zona amable por la que poder ir paseando hasta el trabajo o hasta el colegio los niños si puedan ir solos, o eso, lo que decía antes, ¿no? El poder sentarte un rato a la sombra y poder socializar con tus vecinos, ¿no? Eso es el urbanismo. Y luego está el planeamiento urbanístico, ¿no? Que es esa capa jurídica que se le pone al urbanismo para poder resolverlo, ¿no? Para poder encajar la propiedad privada dentro de toda esta forma y cómo los derechos y deberes se reparten, ¿no? Y eso es lo verdaderamente complejo, pero bueno, es una parte, no es el todo y ni siquiera es la esencia, es la herramienta para, ¿no? Bueno, volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Qué entendemos por vivir bien? La verdad es que me lo pasé bomba pensando en esta charla porque, bueno, la verdad es que es muy sugerente, ¿no? El ciclo que habéis organizado y, bueno, ya lo dijo Fernando Broncano, ¿no? En la charla también del otro día, ¿no? Al final es complejo, es subjetivo, depende de cada persona, depende de dónde hayamos nacido, depende de determinadas circunstancias, ¿no? De nuestras circunstancias socioeconómicas y de todo tipo, pues, ¿qué entenderíamos por vivir bien, ¿no? E incluso históricas. Parece que la mente en un inicio pues, nos va a, bueno, pues a, eso, a una cierta vida contemplativa o a colgar en las redes lo bien que nos lo estamos pasando o a ser ostentoso y ponerse hasta una camisa de oro como este señor o, bueno, o pues a viajar y hacer un poco el loco, ¿no? Pero bueno, si realmente pensamos con más profundidad, la verdad es que no hace mucho
de ahí el interés en preparar también esta charla. No hace mucho, en unas vacaciones en el sur de España, concretamente ahí, que no diré el nombre, viví una situación en la que yo precisamente me hice esa pregunta, ¿no? Me hice la pregunta de qué entenderá la gente por vivir bien, ¿no? Y la circunstancia fue que, bueno, nos alquilamos una casa y la realidad es que cuando vas a abrir el grifo de una casa maravillosa, con vistas al mar, estupenda y tal, cuando vas a abrir el grifo, pues resulta que el agua no era potable. Cuando ves que el saneamiento no funciona, había un cierto mal olor en la casa, ves que las basuras no se recogían. Bueno, en definitiva, estábamos en una zona ilegal. O sea, todas esas casas que están ahí construidas, la mayoría son ilegales, ¿no? Entonces pensé yo, y la gente gastándose mucho dinero haciendo esas casas, ¿no? O sea, veías que se empleaba mucho dinero en todas esas casas que no se pueden ni siquiera escriturar, que son todo contratos privados para parcelaciones de fincas, acuerdos entre privados, no lo puedes escriturar, ¿no? Tal. Y ahí hice yo esta reflexión, precisamente pensé yo, pero ¿qué entenderá alguien con un cierto poder económico, ¿no? para poder hacerse esa casa ahí? ¿Qué entenderá por vivir bien, ¿no? Si no puedes beber el agua del grifo, no tienes un saneamiento en condiciones, no recogen la basura, el camino por el que llegas está, en definitiva, no está urbanizado, ¿no? No tiene todos los servicios que podemos tener aquí, ¿no? Que abres el grifo, te sale el agua perfectamente, en fin, todo funciona, ¿no? Entonces, por eso es muy relativo, ¿no? Para cada uno depende mucho, ¿no? Pero sí que seguro que nos podemos poner de acuerdo en un par de cosas, ¿no? Yo creo que en eso no habría mucha discusión y si no, me alegrará que la haya luego en el debate, ¿no? Y es que seguro que todos creemos que la buena vida consiste, entre otras cosas, en tener salud, ¿no? en tener una salud y una vida plena que nos permita disfrutar de la ciudad, de la familia, de la cultura, etcétera, ¿no? Y tener una educación también, ¿no? Tener un acceso a una educación que también nos permita valorar y entender mucho mejor la belleza, que también es importante, ¿no? La belleza influye mucho en nuestro estado anímico, en nuestro espíritu, ¿no? En definitiva. Y aunque es verdad que está demostrado que no hace falta educación, en algunos casos hay personas que tienen un don innato, ¿no? para entender y comprender y valorar la belleza, sí es verdad que con educación seguro que es muchísimo mejor, ¿no? Bueno, pues en referencia a la salud, tanto la salud como la educación tienen mucho que ver, bueno, la salud sobre todo y a la belleza, ¿no? Más que en la educación, tiene muchísimo que ver el urbanismo y cómo componemos, ¿no? Y cómo armamos nuestras ciudades y nuestros territorios. Con respecto a la salud, así en general, ¿no? De nuestras ciudades en España, bueno, de nuestra población, deciros que, por ejemplo, el 25% de las personas tiene el colesterol alto o el 22% tiene problemas de salud mental, ¿no? Y además vivimos en una sociedad muy longeva, afortunadamente, y además envejecida, porque hay más personas mayores que personas que nacen. El 20% es mayor de 65 años y la esperanza de vida es en general de 80 años, los hombres 80 años y las mujeres de 86 años, de los cuales 77 y 81 años son con mucha calidad de vida, ¿no? Por lo tanto, el envejecimiento es un escenario de futuro, pero también es un escenario de presente. Y además, bueno, un 36% no hace actividad física. Y si nos vamos a la salud mental, los datos la verdad es que son escalofriantes. Y es que un cuarto de personas sufre un trastorno mental a lo largo de su vida. El suicidio es la primera causa de muerte no natural en los adolescentes. 3 millones de personas están diagnosticadas por depresión. El consumo de psicofármacos a partir de los 40 años en mujeres es de un 34%, en hombres de un 17%, con lo cual ahí hay mucho género el que analizar. Y en los adolescentes aumenta alarmantemente, ¿no? No hay más que ver ese cuadro entre el año 2010 y el año 2021, según sean hombres o mujeres, pues pasa de un 13 a un 15%, y el consumo en el último año pues también, ¿no? de un 7 a un 9%. Todo esto tiene mucho que ver las ciudades. ¿Solo las ciudades o donde vivimos o la vivienda en la que vivimos o los entornos en los que nos movemos? No es solo el culpable de esto, ni muchísimo menos, ni tampoco va a ser el solucionador de ese problema, ¿no? Pero hay una cita muy interesante de Paul Goldberg, que escribió el libro ¿Por qué importa la arquitectura?,
que dice que es cierto que la arquitectura no cura enfermos ni enseña a los ignorantes, pero la arquitectura puede ayudar a curar y a enseñar, creando un entorno adecuado y enriquecedor para que eso ocurra en su interior. Y también es cierto que la arquitectura por sí sola no preserva la vida, pero contribuye a dar sentido a la vida ya preservada. Todos estos problemas, conceptos como la calidad del aire, la contaminación acústica, la falta de ejercicio físico, las ciudades que sean o no caminables, los equipamientos al alcance, el espacio público, no solo la cantidad, sino la calidad del espacio público, la biodiversidad que hay en nuestros territorios, en nuestras ciudades, la diversidad de las personas, el soleamiento de nuestras calles, el soleamiento de nuestras viviendas, la ventilación, la luz natural, todo eso influye muchísimo en nuestra salud física, pero también en nuestra salud mental, ¿no? Y el urbanismo y la salud siempre han tenido vínculos a lo largo de toda la historia, ¿no? Las relaciones, de hecho, la disciplina urbanística nace a raíz de la revolución industrial, nace como una solución a los problemas de salubridad, pero es cierto que ya desde Aristóteles, desde los clásicos y desde la Edad Media y el Renacimiento, pues está hablando de los modelos de ciudad, de las ciudades ideales, de cómo se debería de vivir, ¿no? Sin que esto sea una clase de historia del urbanismo, ni muchísimo menos, sí que dar algunas pinceladas para que os deis cuenta de que siempre el origen que ha habido detrás de muchas de las decisiones y de muchos de los modelos de ciudad pues han estado siempre vinculados no solo con la salud, pero también han estado vinculados a la salud, ¿no? Entonces ya Aristóteles decía que solo se puede alcanzar la felicidad en la polis, ¿no? En la polis, que es la ciudad de los griegos, y además no en vano, polis es la ciudad de los griegos y es la palabra que viene de la política, ¿no? Y todo lo que se hace desde la política institucional, pero también desde la política ciudadana, ¿no? Lo que cada uno de nosotros hacemos en nuestro día a día es importante, ¿no? Entonces, como os decía, ya en el Renacimiento, pues Leonardo da Vinci hablaba de la ciudad ideal, ¿no? Y de cómo había que fijarse en la naturaleza precisamente para copiarla y para implementarla en nuestras ciudades, algo de lo que se está hablando también mucho hoy en día, ¿no? Pero bueno, ya dando un salto muy importante, llegando a la revolución industrial, ¿no? Donde se pasa, ¿no? De las sociedades agrarias a las sociedades industriales, donde bueno, pues se empiezan a construir las fábricas, todos tenemos las imágenes, ¿no? De Charles Dickens, ¿no? De estas imágenes inglesas, pero que por supuesto también pasó en España con posterioridad, ¿no? De la mezcla de esos usos, de los problemas que había, de toda la población que masivamente iba del campo a la ciudad, la necesidad de vivienda, la carestía de esa vivienda, la construcción emergente, los problemas de saneamiento. Bueno, pues todo esto en el siglo XIX trajo problemas de peste, de cólera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que hizo que, bueno, pues que hubiera que pensar en nuevos modelos de ciudad, porque claro, las ciudades empezaban a crecer, empezaban a acumular población y había que meterla y había que darles solución habitacional de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, se empieza a hablar de las ciudades ideales, los utópicos, a finales del siglo XVIII. En Nueva York, por ejemplo, se hace una ciudad con una cuadrícula, como todos conocéis, en Manhattan, ¿no? A partir de 1811, además de unas proporciones hasta ese momento que no habían existido. En París se hace el plan Haussmann, ¿no? Se abren los bulevares precisamente con una intención de salubridad, también en París con una intención de control, porque lo que pasaba era que había muchas barricadas en todos esos barrios, era muy difícil de controlar políticamente y policialmente, y entonces, bueno, pues se abren avenidas enormes, rompiendo y destrozando barrios enteros ya existentes, bueno, bajo una premisa del higienismo y de la salubridad que necesitaban las ciudades, ¿no? Barcelona igual, con un origen más social, pero en Barcelona, bueno, pues se produce todo el ensanche, la creación de las avenidas de Ildefonso Cerdá, ¿no? Que todos seguramente conocemos. Chicago también, a raíz de un gran incendio, ¿no? Que se produce en el año 1871, bueno, pues es el origen de los rascacielos y es el origen bueno, pues de la creación de nuevas ciudades desde una serie de premisas basadas en ese higienismo y en esa necesidad de aportar, bueno, mayor salud a la convivencia, ¿no? Pero, si bien es cierto que todo esto, bueno, responde a unos
a unas ideas muy grandilocuentes, ¿no? De creación de nuevas ciudades, de creación de grandes avenidas, ¿no? También hay actuaciones, siempre generalmente provenientes de mujeres, que consideran bueno, que ellos, la foto de la izquierda, ¿no? Son el gran centro urbano de Chicago, pero la foto de la derecha era donde realmente vivían la gente trabajadora, que luego, bueno, pues iba a diario a resolver, pues seguramente, trabajos del cuidado en esa ciudad, la de la izquierda, de oficinas y de trabajadores, ¿no? Entonces nace lo que se considera el primer movimiento de mujeres asociado a la ciudad y asociado como un movimiento político proveniente de las mujeres, que son las housekeeping, ¿no? Que son unas mujeres que, viendo cómo eran las calles, que sus hijos bueno, pues vivían en unas condiciones muy insalubres, que no podían andar por allí, que enfermaban, que morían, etc. Estas mujeres se montan un colectivo y salen a limpiar las calles. Salen a limpiar las calles precisamente, pues, bueno, para decir, oye, es que así no podemos vivir, ¿no? Esto es necesario modificarlo, ¿no? Pero no solo como un pasatiempo ni como un entretenimiento, sino como un movimiento social, ¿no? de reivindicativo de la necesidad de que había que pensar efectivamente en la productividad económica, pero también en las condiciones de vida de las personas, ¿no? Luego, la aportación de las mujeres a lo largo de la historia del urbanismo también es importante, pero como sabéis, todo eso está, bueno, pues hay que reescribirlo, ¿no? Es muy necesario escribirlo, ¿no? Por ejemplo, Angela Bardet crea el Urania Cottage, que son unas viviendas que construye para las mujeres que han tenido problemas y además, pues, pueden cuidar a sus niños en estas viviendas. Bueno, genera un urbanismo atractivo y cómodo y amable para las mujeres en el año 1800, a la mitad del siglo XIX, ¿no? Lo mismo que Octavia Hill, es la precursora de lo que hoy conocemos como la regeneración urbana, ¿no? En una época en la que se abrían los grandes bulevares, se tiraban los barrios enteros, se desarraigaba a las personas que vivían ahí, se tenían que marchar de ahí a otros barrios. Octavia Hill lo que dice es que no, que hay que rehabilitar y que hay que rehabilitar bueno, las viviendas, hay que ponerlas en condiciones de habitabilidad y además, bueno, pues pensando en distintos modelos de familia. O sea, fue una auténtica pionera y precursora en aquel momento. En 10 años de actividad, esta mujer, desde una visión muy social y desde una visión muy ecológica, ¿no? De la rehabilitación, creo que rehabilitó 3.000 viviendas en 10 años, ¿no? Y puso vivienda en alquiler para la población en Inglaterra en una época en la que, bueno, era algo impensable, ¿no? Tan impensable bueno, que incluso ha quedado borrado de la historia, ¿no? Y lo mismo en Henrietta Barnett, que fue una de las creadoras también impulsoras de una de las ciudades jardín y que tampoco normalmente se habla de ella, ¿no? Quienes estéis interesados en este tema, en cómo las mujeres han ido aportando a lo largo de la historia del urbanismo y de la arquitectura, Zaida Musi tiene un libro muy interesante escrito en el año 2018 que se titula Mujeres, Casas y Ciudades, y de ahí cuenta, bueno, pues todas estas historias que os he ido contando ahí, ¿no? Luego, con posterioridad, bueno, pues también vienen otros modelos de ciudad-jardín, que esto ya se empieza a aparecer, bueno, incluso tenemos ahora la herencia, ¿no? de esos modelos de ciudad-jardín, la ciudad-jardín de Arturo Soria, las ciudades-jardín de Inglaterra, ¿no? Y luego, lo que podemos entender como la herencia actual de nuestras ciudades es, en los años 30, fruto de esa mezcla y esa insalubridad, ¿no? Que se vivía en las ciudades, de la gente que iba masivamente a la ciudad a trabajar. Bueno, pues una serie de profesionales crean unos congresos que se llaman los Congresos Internacionales de Arquitectura, que son los CIAM. Y en el año 1933 se crea la Carta de Atenas. La Carta de Atenas que se escribe, estos señores no se lo pasaban, señores además lo digo, pero bueno, señores, pero quien ponía el dinero es la señora del medio, que era la baronesa de, no recuerdo el nombre. Estos señores no se lo pasan nada mal y entonces la Carta de Atenas la escriben en un crucero que va de Marsella a Atenas y de vuelta. Y entonces, bueno, pues consideran que
hay que entender el contexto, hay que entender el momento, consideran que las ciudades tienen que separarse los usos, ¿no? Tienen que zonificarse, es lo que conocemos como la zonificación. Y entonces tiene que separarse la zona donde se vive de la zona donde se trabaja. En aquel momento, hay que pensar en eso, en las fábricas que había, bueno, no había medidas correctoras como lo que entendemos ahora, ni muchísimo menos. En otro lado es donde se compra, en otro lado es por donde se circula y en otros sitios por donde se tiene ocio, ¿no? Y eso, si os paráis a pensar, no difiere mucho de lo que tenemos hoy en día y lo que conocemos hoy en día como los nuevos barrios de expansión de las ciudades en las que vivimos, ¿no? A partir de los años 80, 90, en los 2000 también, ¿no? Todos esos barrios de nueva creación, generalmente con muy poca vida, no con muy poca vida porque tienen muy poca mezcla de usos, porque solo se vive en ellos, porque llegas en coche, entras al garaje, sales del garaje, no te relacionas con un vecino y te vas a trabajar en coche. Y bueno, son lugares donde los bajos comerciales no se produce nada, ¿no? Eso no ocurre en los centros urbanos, en los ensanches, ¿no? Aquí lo que puede ser pues todo el Orzán o lo que puede ser toda la zona del ensanche, ¿no? Se me fue a la calle, Juan Flórez. Y si comparamos eso con estos otros barrios, pues la diferencia es notable, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que hay mezcla de usos, ¿no? En el centro más urbano lo que se produce es un lugar donde se vive, pero también es un lugar donde se trabaja, donde hay oficinas, donde hay empresas, también es un lugar donde se compra, donde hay comercio, donde hay actividad, a diferencia de estos otros barrios en los que solo se vive, ¿no? O otros sitios donde solo se compra y entonces cogemos el coche para ir a un centro comercial solo a comprar, ¿no? O la ciudad de la justicia y solo una ciudad donde solo se va a ver si tienes un juicio o trabajas allí, o la ciudad bueno, pues no sé, la que sea, ¿no? Que solo es monotemática, ¿no? De una sola función y un solo uso, ¿no? Y ese es el problema que hoy en día desvirtualizado o quizás no adaptado, es decir, la Carta de Atenas nace en un momento y en un contexto en el que podía ser necesario, también es verdad promocionado por la aparición del coche, es el momento en el que aparece el coche a motor y entonces es el momento en el que las ciudades se expanden, ¿no? Superan las fronteras de sus murallas, ¿no? Empiezan a crecer favorecidos por los medios de transporte como es el coche, ¿no? Y al final eso ha llegado hasta nuestros días, ¿no? A ciudades donde en muchas ocasiones, también es verdad que ni La Coruña, ni Oviedo, Gijón, de donde yo vengo, son ciudades intermedias en las que, bueno, eso no está tan agravado, ¿no? Pero si nos vamos a modelos de ciudades más grandes como Madrid o cualquier otra ciudad que nos venga a la mente, nos damos cuenta que todo eso se amplifica, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que un poco tenemos que revertir, ¿no? Si el siglo XX fue el siglo de la expansión, de la rotura de las costuras de la ciudad histórica, de la rotura de las murallas, de la expansión de los ensanches, el siglo XXI tiene que ser el siglo de mirar hacia lo ya construido, de mejorar la calidad de lo ya construido y no seguir artificializando el suelo, ¿no? No seguir sellándolo, no seguir asfaltándolo, no seguir hormigonándolo, porque el suelo es algo muy valioso, necesitamos esa biodiversidad, no nos podemos olvidar que la pandemia viene como en origen de una zoonosis, es decir, la pandemia que hemos vivido tiene origen precisamente en esto, tiene origen en todos los problemas del cambio climático que estamos viviendo y eso es lo que no se nos puede olvidar de aquí, bueno, ya no se nos debería de olvidar hacia atrás, pero sobre todo de aquí en adelante, ¿no? Bueno, y entonces estas son las ciudades que se planificaban, ¿no? Que se dibujaban, ¿no? en aquellos años, ¿no? Ciudades totalmente sin vida, como una máquina de habitar, ¿no? Ya lo decía Le Corbusier, ¿no? La arquitectura como máquina de habitar, pero también la ciudad, ciudades sin vida, ciudades desgajadas de su complejidad sociológica, ¿no? Bueno, y con resultados como estos, ¿no? Y que no son muy ajenos, ¿no? Si vemos imágenes hoy en día de cómo se construyen nuevas ciudades en China, en Asia, por ahí, vemos que en ocasiones se parece mucho a esto, ¿no? O sea que seguimos, aunque ya a partir de los años 60, ¿no? Distintos autores
se dieron cuenta del error que suponía la aplicación de esa Carta de Atenas, como Jane Jacobs en los años 60, una mujer que sin ninguna formación, con la pura observación, se dio cuenta de que todo eso era un error y luchó contra los promotores y los políticos en Nueva York y en Canadá, bueno, por todo lo que estaban haciendo, ¿no? y en vertebrar las ciudades de grandes autopistas pensando única y exclusivamente en la movilidad rodada, privada y en coche, ¿no? Pues a pesar de eso, bueno, pues no se les ha hecho mucho caso, ¿no? Hay textos rompedores como Muerte y vida de las grandes ciudades de Jane Jacobs en los 60 o Henri Lefebvre en el 65 con el derecho a la ciudad, pero también él desde una perspectiva de la idea de clase, ¿no? Y de la cuestión sociológica. O Christopher Alexander también con un texto muy rompedor, ¿no? Que es la ciudad no es un árbol, ¿no? La ciudad no es un árbol en el que para ir de rama a rama tienes que pasar por el tronco, sino que la ciudad es otra cosa, es una cuestión más orgánica, ¿no? Y no es algo tan funcional y tan higienista y tan de la imagen de esas que os mostraba, ¿no? Bueno, vamos a ver esto con algunos ejemplos que yo creo que es la mejor manera de visualizarlo, ¿no? Esto es un puntero. Bueno, en la imagen de la izquierda veis una calle donde el límite que se produce entre el espacio privado y el espacio público, que es la calle, es un muro. Ahí no pasa nada. O sea, tú seguramente no tienes ningún atractivo, seguramente no hay ningún atractivo de ir paseando por ahí, entonces tú evitarás ir paseando por ahí, irás en coche exclusivamente y no te digo nada si tienes que ir andando y si es por la noche, ¿no? El miedo y la temeridad que te produce una calle como las de ese ejemplo, ¿no? ¿Cómo es el límite entre el espacio público y el espacio privado, que en la derecha cambia totalmente, ¿no? Pues eso es muy importante, ¿no? Esa definición, ¿no? De ese límite, ¿no? Y qué se produce en ese límite, ¿no? O, por ejemplo, la imagen de abajo de la izquierda, ¿no? Como barrios de nueva creación sin ningún tipo de vida, donde solo se vive, ¿no? Y se está pensando además en que, bueno, en que ahí van a vivir personas en las que, bueno, pues tienen acceso a un coche privado, pero a lo mejor no hay un coche privado para toda la familia que vive ahí, para el hombre, para la mujer, para los hijos, etcétera. Entonces eso genera ya unas relaciones de dependencia, ¿no? Del transporte público, o si no lo hay, pues del coche privado, de unas personas, otras, etcétera, ¿no? Con respecto a una calle con vida de la derecha, ¿no? O, por ejemplo, la calidad del espacio público, ¿no? Como el espacio público de abajo a la izquierda, de ese tipo de barrios, bueno, pues son espacios inhóspitos, ¿no? Donde como lo que se favorece es ir en coche, se favorece la vida más individual que la vida en colectividad, que la vida pública, ¿no? Pues no se produce vida entre los vecinos, ¿no? Y eso es lo que al final hace que no conozcas prácticamente a tus vecinos, o cómo, bueno, pues generas espacios públicos con una cierta calidad, donde se puede producir la socialización, donde estás tumbado en una tumbona tomando el sol y hablando con la persona que está sentada al lado, etcétera, ¿no? ¿Cómo es ese espacio público y cómo es la calidad de ese espacio público, no solo la cantidad y que sea accesible? Pues influye mucho, ¿no? en la sociabilidad de las personas, influye mucho en la comunidad, en que puedas llevar una vida más o menos comunitaria, e influye mucho también en la salud mental, ¿no? No hay que olvidar los datos que daba de personas que viven solas, ¿no? Pues una persona que vive sola, si baja a la calle en un barrio como el de abajo a la izquierda, no se va a encontrar con nadie, ¿no? No va a poder hablar con nadie, ¿no? Si baja por ejemplo, en el ejemplo de la derecha, bueno, pues se sienta en un banco y posiblemente se siente otra persona y pueda hablar y pueda establecer relación, ¿no? O, por ejemplo, cómo se diseña el espacio público en un medio rural, como el de arriba, donde está la señora cogiendo agua en una fuente, ¿no? Que si os fijáis un poquito hay unas sillas detrás que son como unas sillas de casa, ¿no? Móviles, donde, por ejemplo, ese es un ejemplo maravilloso que hay en Masilla la Mayor, en un pueblo de León, que ganó algún premio, en el que, bueno, pues soluciones que a lo mejor en la ciudad no se pueden dar, ¿no? Porque una silla en la ciudad posiblemente durase un minuto, ¿no? Se nos la llevarían, nos la robarían, pero en un pueblo pues funciona, ¿no? ¿Por qué no? Entonces lo colocan ahí y en el momento en el que el sol da de otro lado, pues lo vas moviendo la silla y la vas colocando, o si son 4 o 5 personas, pues las sillas se colocan de una manera, y si son 2 personas, pues de otra, ¿no? Pues por eso también esta tendencia que tenemos a veces a pensar siempre en los medios rurales desde lo urbano, ¿no? Cuando en realidad el medio rural tiene otras dinámicas, pasan otras cosas, ¿no? Entonces también se puede diseñar de otras maneras, ¿no?
O, por ejemplo, no me digáis cuántos años hace que no veis eso dibujado en un pavimento. Es que tengo miedo que seguramente hoy en día dibujas eso y hasta te pongan una multa. No lo sé, pero es que eso ya no se dibuja. Yo de pequeña jugaba a eso, no sé cómo se llama aquí, en Asturias se llama el cascallo. Mariola. Mariola. Bueno, pues, ¿qué ha pasado? O sea, ¿en qué hemos convertido nuestras ciudades que ya no pueden nuestros niños y niñas estar solos jugando en la calle? Y eso lo hemos convertido en una normalidad. O sea, lo damos por hecho, que ya no van a jugar en la calle solos, como mucho a lo mejor si estamos sentados en una terraza y los estamos vigilando, ¿no? Entonces, ¿en qué hemos convertido nuestras ciudades? ¿No? ¿En qué ha pasado en estos 50 años para que antes jugábamos en la calle con total tranquilidad y ahora no, ¿no? Influyen muchas cosas, ¿no? Influye lógicamente el tráfico, influye la percepción de inseguridad, que no es la realidad de inseguridad, porque en España en general vivimos en ciudades seguras, no vivimos en ciudades inseguras, no hay apenas homicidios, no hay apenas problemas, ¿no? Si lo comparamos con otras ciudades, especialmente de otros continentes, ¿no? Pero sí que hay una percepción de inseguridad. Y esa percepción de inseguridad tiene mucho que ver con cómo es el diseño de esas ciudades y de esos espacios, ¿no? Recuerdo una encuesta que hacían a padres y madres en un colegio y les decían, bueno, pero usted, ¿por qué no deja a su hijo que vaya solo al colegio? Y decía, uy, bueno, no sé, porque igual lo secuestran. Y decían, pero ¿y usted sabe cuántos niños secuestran en España? No sé, 1 o 0 o -1 al año, pero aún así tienes miedo, ¿no? Tienes miedo de que pase algo, ¿no? Bueno, pues eso es una cuestión también, claro, que hay que trabajar en relación al espacio que creamos, ¿no? Ya no solo es la realidad física de los coches o de alguna peligrosidad que puede haber, sino la percepción que se tiene de esos espacios, ¿no? Espacios donde se mejora la movilidad, ¿no? Pues en lugares donde hay fuertes pendientes, pues a lo mejor poner escaleras mecánicas, de manera que las personas con movilidad reducida, personas mayores, no olvidemos los datos, ¿no? O sea, somos una sociedad muy envejecida, cada vez vivimos más, necesitamos también tener cierta autonomía, esas personas mayores, ¿no? Que no sean personas de siempre dependientes de alguien que les cuide, ¿no? A lo mejor tiene que ser durante un momento, pero a lo mejor en algún rato al día pueden salir solas, ¿no? Entonces necesitamos hacer las ciudades más accesibles, ¿no? El mensaje que trasladan los espacios, ¿no? Como el de abajo, pues ese espacio de ahí abajo está diciendo, mira, es que no vengas aquí a nada, porque ¿a qué vas a ir a esa plaza, ¿no? O bueno, pues generar espacios públicos donde, bueno, pues se puedan tener cierto atractivo, ¿no? Ciertas diversiones, ¿no? Incluso, ¿no? En ellos, ¿no? O por ejemplo, yo hay veces que cuando veo un banco ligado a un árbol bien colocado, pensando en cómo es la orientación del sol y cómo ese árbol está dando la sombra a ese banco, es que le saco una foto, porque es que es muy pocas veces cuando eso pasa, ¿no? ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que normalmente los espacios urbanos, al final van los departamentos de obras directamente a colocar un banco, a colocar un árbol, sin tener muy claro muchas veces, pues sin aplicar un poco de pensamiento antes, ¿no? De dónde colocar ese banco y dónde colocar ese árbol, ¿no? Y nos pasa, bueno, pues como las señoras esas pobres ahí que están al sol achicharrándose, ¿no? Pues eso, calles urbanas, reverderizadas, con mayor arbolado, con mayor sombras, con bancos, con convivencia de peatón y coche, ¿no? Tampoco hay por qué hacer solo calles peatonales o solo calles para coches, sino que también, bueno, pues tenemos que ir pensando también en que muchas calles lo que tiene que haber es una convivencia, ¿no? Entre el peatón y el coche mucho más amable. Pues eso, los modelos de movilidad, ¿no? El modelo de la izquierda, coche, 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 el modelo de la derecha, en el que en la misma sección de calle tú puedes hacer otra cosa, ¿no? Puedes poner una acera amplia, puedes poner un carril bici, una zona donde aparcar las bicicletas o las motos y donde circulen los coches, ¿no? La calle de abajo a la izquierda, ¿no? Donde con una terraza y un alcorque de un árbol y el árbol, pues esa señora lo tiene difícil para pasar ahí si no es pegada, ¿no? A quien está sentado ahí. No te digo nada si vas con una silla de ruedas, si vas con un carrito de un niño, si vas con el carrito de la compra, etcétera, ¿no? O la calle de la derecha, donde, bueno, pues es una calle, espacio público, ¿no? Es una calle donde tú te puedes parar tranquilamente a hablar con alguien que te encuentras. En la calle de la izquierda seguramente te encuentras a alguien y casi ni paras porque es que como estás molestando ya ni paras, ¿no? La de la derecha pues te invita a pararte, a hablar, a ver un escaparate, a sentarte, a descansar, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí hay un ejemplo muy clarividente de cómo una misma sección de calle y con muy poca obra
en este caso con unas pinturas en el pavimento, ¿no? Es lo que se conoce un poco como urbanismo táctico, ¿no? Pues le das o prioridad al coche o le das prioridad a otra cosa, ¿no? Le das prioridad a las personas, también a los coches pueden pasar por ahí, pero pasan de otra manera, ¿no? No son los prioritarios, no son los únicos, ¿no? Que cuentan, ¿no? En una calle o en la otra siendo la misma. Bueno, y la belleza. La belleza, que era la otra parte, ¿no? En la que decía que seguramente nos pondríamos de acuerdo, ¿no? Educación y educación para poder valorar lo que es la belleza, ¿no? Ya decía Vitruvio que en su tratado sobre arquitectura, que la arquitectura es una componente entre la solidez, la utilidad y la belleza, ¿no? La firmitas, utilitas y la venustas. Es decir, es una técnica aplicada a la belleza y a la utilidad. La arquitectura y al final la suma de esa arquitectura, ¿no? Es la que compone nuestra ciudad y nuestros territorios. Es una cuestión de escalas, es una cuestión de proporciones, es una cuestión de límites entre el espacio público y el privado, es un refugio, es una cuestión de confort, es una cuestión de piel, es una cuestión también de mantenimiento, que eso nos interpela como propietarios en el día a día, ¿no? Cómo mantenemos nuestra propiedad, porque también es lo que mostramos también hacia el exterior, ¿no? De esa propiedad, ¿no? La arquitectura es una de las 7 bellas artes y en muchas de las ocasiones y a lo largo del siglo XX, como sabéis, pues, se nos ha olvidado, ¿no? En muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque ha primado únicamente en muchas ocasiones la mirada económica solamente, ¿no? Entonces, bueno, pues es recuperar también la belleza de la arquitectura como una de las bellas artes, ¿no? Y esa belleza que nos da serenidad, que nos puede dar tranquilidad, que nos puede dar calidad de vida desde el exterior, desde el urbanismo, pero también desde el interior de la vivienda, ¿no? Ursula von der Leyen en el año 2021 así lo puso de manifiesto en la Unión Europea, ¿no? Y creó la nueva Bauhaus europea. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que además de esa componente técnica y además de esa componente económica, importante por supuesto, pero que también es importante la belleza en nuestras ciudades, en nuestros entornos construidos, ¿no? Y entonces apelaba a la Bauhaus de los años 30, que como todos sabéis, ¿no? Ese movimiento, bueno, esa formación, ¿no? Que se creó en la Alemania de los años 30, que estaba basada desde una visión muy pluridisciplinar, ¿no? Desde todas las artes, y que tenía en la componente de la belleza, lógicamente, pues su máxima expresión, ¿no? También es una manera, la Unión Europea cuando lanza este movimiento, y bueno, no solo este movimiento, sino esta iniciativa, lo que está pensando es un poco en cómo Europa puede distinguirse del resto de continentes, ¿no? Cómo Europa puede distinguirse de Asia, cómo puede distinguirse de Latinoamérica, cómo puede distinguirse de otros lugares. Y es que no solo con la cantidad, sino también a través de la calidad, ¿no? De la calidad de nuestros entornos construidos. Entonces dicen que la nueva Bauhaus es una iniciativa creada para impulsar la dimensión arquitectónica y su valor en la mejora de la calidad de la vida de pueblos y ciudades, incidiendo en el concepto de la calidad y la cultura del entorno construido. Bueno, a partir de ahí, no solo a partir de ahí, sino antes de eso ya se estaba trabajando en la agenda urbana, las agendas urbanas internacionales, la agenda urbana española, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con la Agenda 2030, entre ellos el 11, el que más nos afectaría esto, ¿no? Que serían ciudades y comunidades sostenibles. España en el 2022 aprueba una ley de arquitectura, una ley de calidad de la arquitectura para poner de manifiesto la importancia de la arquitectura en nuestras vidas, ¿no? Y para tener en cuenta estas cuestiones a la hora de construir todos nuestros entornos, ¿no? Bueno, y ahora pues voy a daros una especie de casi de recetario, diría yo, a modo de ideas, ¿no? De cómo deberíamos, o en muchos casos como ya se está haciendo, quiero decir que a veces creemos que tenemos que pasar de 0 a 100 y no se pasa ni de 0 ni de 100, se va trabajando en la ciudad, son procesos lentos, son procesos complejos, en muchas ocasiones son procesos costosos, son procesos también que necesitamos las personas adaptarnos, ¿no? No pueden ser cosas muy rápidas porque no podemos pasar tampoco de una mentalidad a otra, ¿no? Pero bueno, algunas ideas de cosas que ya se están haciendo, incluso algunas aquí también, ¿no? Y de cómo tiene que ser pues, las actuaciones urbanas y en el territorio, pues en lo que nos queda del siglo XXI, que parece mentira porque ya llevamos un cuarto de siglo avanzado, ¿no?
Y uno, bueno, pues es algo en lo que ya comentaba antes, ¿no? Poner a las personas en el centro, ¿no? Nos hemos dado cuenta que en el siglo XX no habíamos puesto a las personas en el centro, habíamos puesto otras cosas como la prioridad, ¿no? Y eso es lo que nos ha llevado hasta donde estamos ahora, ¿no? Hasta esa crisis ambiental y en cierta medida, bueno, pues a esos problemas de salud, ¿no? Que también tenemos las personas, que no solo es consecuencia de esto, pero que esto también influye, ¿no? Y entonces, lo decía el otro día Fernando Broncano, ¿no? Es la escala humana, ¿no? La mirada a la escala de los ojos, ¿no? Decía, bueno, pues eso es la escala humana, ¿no? Ponerlas nuestras ciudades a la escala humana, no a la escala de los coches, sino a la escala de las personas, ¿no? Por eso se habla de la ciudad de los 15 minutos, de los territorios de los 30 minutos. Al final, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir tener los servicios que tú necesitas en el día a día con una cierta proximidad que no te obligue a movilidades exageradas, que consumas muchísimo tiempo, muchísima energía y muchísimo esfuerzo en ello, ¿no? Y todo eso pensado siempre desde la diversidad de las personas, ¿no? Las personas desde sus distintas condiciones de género, culturales, socioeconómicos, de ciclos de vida. No es lo mismo lo que necesitamos, la ciudad que necesitamos cuando somos unos niños o niñas y queremos salir a jugar o poder ir solos al colegio, que la ciudad que necesitamos cuando somos mayores, o la ciudad que necesitamos cuando estamos en una edad productiva, que a la vez que trabajamos cuidamos de niños, de mayores, etcétera, ¿no? O cuando tenemos un problema de movilidad, que lo podemos tener en cualquier momento, no hace falta ser mayor ni ir en silla de ruedas, cuando nos rompemos una pierna y vamos en muletas, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo eso es en lo que consiste la sostenibilidad social, ¿no? En incorporar toda esa variable dentro de la sostenibilidad. En la equidad territorial, ya lo decía también al principio, ¿no? En equilibrar los territorios. No puede haber territorios que concentren toda la actividad, que concentren todos los equipamientos y otros que no. Es decir, todo eso tiene que reequilibrarse de alguna manera. No podemos seguir con esa sensación del medio rural que se siente un poco esquilmado, ¿no? Se siente un poco esquilmado por la ciudad, se siente esquilmado porque es de quien obtenemos todo, ¿no? Es de quien obtenemos la energía, como decía, el alimento, la materia prima, todos los servicios que necesitamos en la ciudad, pero a cambio no devolvemos desde la ciudad nada al medio rural, ¿no? Necesitamos hacer un reequilibrio de eso y para eso requiere una visión mucho más amplia de escala, que era lo que decía en un inicio, ¿no? Y sobre todo porque lo necesitamos para la vida, o sea, lo que hablamos, ¿no? El problema de la COVID vino por esto, ¿no? Nos afecta a nuestra salud, ¿no? La movilidad, pensar eso más en la proximidad y pensar en que en la movilidad, a veces se habla de la movilidad como si fuera algo irremediable. Yo siempre digo, la mejor movilidad es la que no se produce. Si yo no me tengo que mover por obligación, es muchísimo mejor, ¿no? Si me quiero mover por voluntario, fenomenal, pero si no me quiero mover, no me obligues a moverme, ¿no? En determinadas situaciones, ¿no? Entonces, no me pongas un sitio, un comercio en un polígono industrial cuando puedo tenerlo en la ciudad y puedo hacerlo andando, ¿no? No me lo lleves allí, ¿no? Si lo puedo hacer aquí. Eso está pasando mucho con los supermercados, ¿no? Los supermercados ahora la tendencia a ir con el coche, cargar, pero ¿qué pasa con las personas mayores cuando ya no pueden conducir y ya no pueden ir allí a comprar, ¿no? Son dependientes de alguien que les haga eso, entonces, bueno, al final generamos unas dependencias, ¿no? Que son obligadas y que no siempre han sido así, ¿no? Que se trata un poco también de dar un poco marcha atrás, ¿no? Reducir. No se habla mucho de esto, pero es que hay que reducir consumo en general, ¿no? Consumo de materias primas, entonces es mejor rehabilitar que construir nuevo. Antes que construir nuevo, pensemos si hay viviendas vacías o no con las que se puede hacer algo, ¿no? con ellas, o rehabilitar edificios o construir solares vacíos todavía en las ciudades antes de consumir nuevo suelo. Descarbonizar, es decir, reducir el consumo de fósiles, ¿no? Reducir el consumo de petróleo, reducir el consumo de gas, reducir el consumo de carbón. Pensar en la eficiencia energética, ¿no? Trabajar también en la eficiencia energética de nuestros edificios para reducir el consumo energético,
pensar y tener conciencia del ciclo completo del agua. Es verdad que en el norte no tenemos excesivos problemas de agua, pero fijaros ya lo que está pasando en otros lugares de España, ¿no? Que en este verano ya van a tener problemas y restricciones de agua, ¿no? Hay que pensar en el ciclo completo del agua y reciclar. Y en todo esto tenemos mucho que hacer como ciudadanía, ¿eh? Por supuesto que eso no quiere decir que lo tengamos todo que hacer nosotros, ni muchísimo menos, pero que cada uno con nuestros actos individuales también podemos aportar mucho, ¿no? La suma de poquitos. El espacio público, la calidad del espacio público, como ya comentaba antes, ¿no? Influye muchísimo a la hora de la sociabilidad de las personas, de generar comunidad, de la salud mental, ¿no? de cómo las personas pueden vivir con más o menos calidad de vida. Visibilizar el cuidado. El cuidado es algo que siempre hemos tenido muy ocultado en nuestras ciudades, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, pues no nos parece bien, ¿no? En muchas ocasiones ver ropa tendida en las fachadas de las casas, pero es que la mayoría de las veces hemos construido edificios sin tendales, sin sitios donde poder tender, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? ¿Tener una secadora entonces? Entonces, ¿qué haces? ¿Consumes más energía? ¿Qué pasa si no puedes comprar una secadora, ¿no? Pongo este ejemplo y es un poco provocador, pero para que veamos cómo las tareas del cuidado las hemos escondido siempre, las cocinas siempre las hemos colocado generalmente en las viviendas en el sitio más desfavorecido, en el lugar más pequeño, ¿no? Donde, bueno, pues vas, cocinas, estás aislado del resto de la vivienda, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el cuidado? ¿Qué pasa con las personas mayores que precisamente por esconder el cuidado, por esconder la vejez, les da vergüenza y no quieren salir con andadores a la calle, ¿no? Seguramente alguno tendréis en próximo ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, pues todas esas cuestiones tenemos que visibilizarlas. En el momento en el que se visibilizan, se normalizan, ¿no? Se normalizan. La renaturalización de las ciudades y la relación urbano y rural, es decir, cómo es esa transición entre el urbano y el rural y esa conexión y esos corredores verdes que permitan la biodiversidad y que permitan mantener esa biodiversidad, ¿no? De nuestra ciudad y de nuestro medio rural y esa conexión entre todos y cada uno de los parques. Muchas ocasiones pasa que tenemos zonas verdes, incluso pueden tener calidad, pero resulta que luego están inconexas, ¿no? Tú no puedes ir en un paseo relativamente agradable entre un parque y otro, entre una zona y otra, ¿no? Sino que tienes que ir a lo mejor de una manera un poco incómoda hasta un parque, a lo mejor en ese parque está bien, pero luego desde ese parque hasta tu vivienda, cómo es ese recorrido. Bueno, entonces es pensar todo esto desde la cotidianidad y desde el día a día, ¿no? Desde cómo se mueve una persona, ¿no? Lo que volvemos a decir desde la escala humana, ¿no? La vivienda es algo, bueno, los arquitectos siempre estamos, ¿no?, pensando en los modelos de vivienda, en las escuelas de arquitectura es una de las cosas que se estudia muchísimo, que se analiza muchísimo, nuevos modelos de vivienda, pero luego la realidad es que cuando tú te vas a comprar una casa, salvo que tengas el poder adquisitivo de poder hacerte tu propia casa, lo normal es que cuando vayas a una promotora inmobiliaria lo único que te van a ofrecer en general es la vivienda que quiere usted, 2 o 3 dormitorios, ¿no? Como si eso fuera la única vara de medir una vivienda, ¿no? ¿Y qué ocurre con la vivienda? Bueno, pues que la vivienda que posiblemente sea la mayor inversión que cada una de las personas que deciden vivir con una vivienda en propiedad hace a lo largo de su vida, la necesidad de esa vivienda a lo largo de tu vida es muy distinta según tu momento de vida, ¿no? Es muy distinto seguramente si eres un estudiante, qué tipo de vivienda necesitas, que si eres una persona joven y vives sola, que si eres una madre soltera con un niño, que si eres una familia numerosa, que si luego ya llegan los 60, 70 años y te quedas sola porque todos tus hijos se han ido de casa, ¿no? Tu vivienda sigue siendo la misma y con unos tabiques y con una inmovilidad que no has podido ir adaptando a tus distintas circunstancias de vida, ¿no? Bueno, hay otros modelos de vivienda, ¿no? No tienen por qué ser solo los que conocemos, ¿no? Entonces, modelos de vivienda con tabiques móviles que vas desplazando según vas necesitando, ¿no? Vas abriendo, cerrando, dividiendo, subdividiendo, etcétera, ¿no? No tenemos que olvidar que hay 4 millones de personas que viven solas en España y hay 2 millones de personas que viven solas mayores de 65 años. Y solo el 46% de la población responde a un modelo de familia de primer matrimonio con hijos. Es decir, que todo lo demás, es decir, un 54% de personas viven de otra manera a la convencional, ¿no? De padre, madre e hijos, ¿no? Entonces, los modelos de vivienda que nos encontramos en el mercado no responden a todas esas variedades y diversidades, ¿no?, de la población.
nuevas necesidades, ¿no? Pues sí, de repente igual hay carriles bici, pero resulta que no tienes sitio donde guardar tu bicicleta y la tienes que guardar en un balcón, ¿no? Bueno, pues efectivamente se pueden buscar espacios comunes, pero que no siempre en la ciudad construida aparecen esos espacios, pues porque los portales son pequeños, por lo que sea. Bueno, pues efectivamente luego también la ciudad ofrecer esos servicios, ¿no? Unos lugares donde guardar las bicicletas, que esto además es una fotografía de aquí de La Coruña. Y bueno, para terminar ya, la gobernanza. La gobernanza es importantísimo, o sea, pensar en nuevos modelos de gobernanza territorial, lo que decía antes, ¿no? Este modelo solo municipal no resuelve los problemas tan grandes y los desafíos tan grandes a los que nos enfrentamos. Es necesaria una gobernanza multinivel en la que los ayuntamientos empiecen a trabajar de una manera más coordinada entre ellos, ¿no? No es normal que en el límite municipal entre un municipio y otro sucedan cosas totalmente distintas por una raya física, ¿no? A veces hay un río o a veces hay una montaña que los separa, pero a veces es solamente una línea que es incomprensible que pasen cosas tan distintas de un lado de la raya al otro, ¿no? Entonces, gobernanza desde la administración pública, desde nuestros representantes públicos, fundamental, y multinivel de arriba abajo y de abajo hacia arriba, es decir, de los ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno central, y al revés, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, pero también la gobernanza con la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía cada vez ya no quiere ir a un restaurante, entendiendo, haciendo un símil, ¿no? Entre la ciudad o los espacios donde vivimos y un restaurante, ya no quiere ir al plato puesto, ¿no? Quiere entrar a la cocina, ¿no? Quiere saber un poco cómo participar, quiere ser partícipe y sentirse partícipe de todo eso, ¿no? No solo porque quiera, sino también porque aporta un conocimiento que desde la técnica muchas veces no se conoce. Uno no se puede poner desde la técnica en el lugar de todas y cada una de las personas que utilizan esos espacios públicos, ¿no? Entonces es muy importante escuchar, interiorizarlo y luego hacer propuestas desde la técnica que resuelvan esos problemas, ¿no? Por eso es muy importante todos los procesos de participación ciudadana, y participación ciudadana entendida como un proceso que tiene que conllevar a un consenso común, ¿no? No una participación ciudadana entendida como vamos a poner aquí 3, 4 opciones y vamos a votarlas, ¿no? Porque eso al final siempre va a generar unos en contra y unos a favor, ¿no? Es como quién gana y quién pierde, ¿no? Sino un proceso compartido de creación, de co-creación conjunta, en el que se llega deliberadamente a un final en el que todos estamos de acuerdo. ¿Qué es todo lo que todo el mundo quería desde un inicio? Seguramente no, pero yo creo que las personas también tienen la capacidad de entender si algo no se puede hacer en esa ciudad, que sus representantes públicos o los técnicos que están trabajando ahí se les explique por qué eso no se puede, ¿no? Claro que todos nos gustaría ser altos, rubios y de ojos azules, pero muchas veces no podemos, ¿no? Por determinadas circunstancias, por lo que sea, no se puede hacer todo lo que se pide, ¿no? Pero lo que es importante es que se entienda el por qué no se puede hacer, ¿no? Y se llegue a un consenso conjunto de eso, ¿no? Y sobre todo porque esto también... Uno de los problemas también de la actualidad del planeamiento urbanístico, eso que hablábamos, esa técnica, ¿no? Tan compleja de llevar a la práctica el urbanismo en nuestras ciudades, está judicializado. La realidad es que está judicializado y que, todos conocemos los casos, ¿no? De planes generales que se anulan, de procesos que acaban en los tribunales, ¿no? Y muchas veces son de conflictos que van surgiendo en el proceso y que no se resuelven durante el proceso. No digo que todos se puedan resolver con la participación ciudadana, pero en algunos casos sí se podrían resolver, ¿no? Si no se sigue para adelante, sino que se para, se piensa, se habla y se intenta resolver de otra manera. Es posible que pudiera reducirse la litigiosidad en ese sentido. Y luego divulgar para formar, para tener una mirada diferente, una mirada crítica hacia los espacios en los que vivimos, y sin duda esta charla, ¿no? y espacios como estos, ¿no? En los que se puede hablar, compartir, pues generan esa forma de mirar las ciudades y esa forma también de demandar, ¿no? Esos nuevos modelos, no solo que salgan desde la representación pública, sino también desde la propia ciudadanía, que demande, ¿no? nuevos modelos y nuevas formas de vivir. Bueno, ya para terminar, que no sé cómo vamos de tiempo,
Decía Winston Churchill que no cabe duda alguna sobre la influencia de la arquitectura y la construcción en el carácter y la actividad del ser humano. Nosotros hacemos los edificios y luego los edificios nos hacen a nosotros. Los edificios regulan el curso de nuestras vidas. Y esto, bueno, yo me atrevería a decir que podríamos hasta tachar la palabra arquitectura o mantener la arquitectura y urbanismo, sustituirla y sería exactamente igual, ¿no? Nosotros hacemos el urbanismo y luego el urbanismo también nos hace a nosotros en nuestra forma de vivir. Y ya para terminar, bueno, pues apelar un poco a que efectivamente siempre tenemos una tendencia a pedir, a quejarnos a nuestras administraciones públicas que hagan esto, que hagan lo otro, pero que nosotros también individualmente podemos contribuir en mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues con esta viñeta de esta dibujante, ¿no? de 72 kilos, que dice hacer algo bueno para ti, para alguien a quien quieres o para el lugar donde vives, porque todo es lo mismo. Muchas gracias. Grazas, Sonia, por relacionarnos con tanto detalle a boa vida coa arquitectura, co urbanismo, coa planificación e cos entornos que todos habitamos, que deberían ser máis habitables cada vez máis. É o vosso momento. Agora escoitastes todo o que nos contou Sonia, seguramente xurdiron máis dúbidas, seguramente hai preguntas, algunha cuestión que lle queirades plantexar, é o vosso momento. Hai un micro disponible, se podedes ir levantando a man, o compañeiro vai volo achegando e así podemos escoitarvos tamén a vos e seguir aprendendo. Sí, aquí, por favor. Hola. Muchas gracias por la charla. Ha sido muy instructiva y muy amena. Quería comentarle que aquí en España es un país muy turístico. Y el turismo lo invade todo. Las playas, la costa, las ciudades. ¿Cómo influye el turismo en la calidad de vida? Por ejemplo, hay ciudades como Madrid y Barcelona que no se puede vivir en el centro. O Málaga o Sevilla. Entonces quería preguntarle cómo ve ese aspecto. Sí, pues el turismo, claro, es una actividad económica, ¿no? Que lo mismo que en la ciudad del siglo XX era con las fábricas y tal, pues si priorizamos en el siglo XXI la actividad económica turística solo y en exclusiva, pues pasa lo que dices que está pasando en Barcelona en las Ramblas o lo que pasa en Madrid en la Puerta del Sol, ¿no? Tiene que ser un equilibrio, claro, tiene que ser un equilibrio entre la actividad económica, que claro que está bien y a todos nos parece bien, todos tenemos negocios seguramente relacionados con eso, pero también hay que pensar en las personas que viven en ese sitio. Entonces, cuando una ciudad y un territorio se piensa para las personas, primero, como prioridad, seguramente luego ese lugar sea bueno y sea interesante para los turistas, con una capacidad máxima de cargas. Es otra de las cuestiones que está el debate, ¿no? No hay límite en las ciudades, es decir, ¿puede entrar una cantidad ingente de personas sin un límite? No, tienen una capacidad de carga máxima. Eso es lo que hay que estudiar y decir hasta aquí, y a partir de aquí no se puede, no podría entrar más personas, ¿no? Claro, si no, eso que está generando cascos históricos principalmente monofuncionales, solo dedicados al turismo y solo dedicados a la hostelería, expulsan a la población se tiene que ir a vivir a otros barrios porque es difícil vivir allí, porque bueno, es incómodo y entonces volvemos a generar zonificación, que estamos generando un casco histórico solo para el turismo, solo para una actividad en concreto, ¿no? Entonces, claro, lo que hay que reequilibrar, y redistribuir, no puede ser solo para el turismo. Alguén máis? Iso, por certo, como se pode facer? Unha cosa é que poñas limitacións, imagínate, a propiedades privadas para uso de Airbnb ou alugamentos turísticos, pero isto que acababa de decir o compañeiro, ¿no? Sobre o que pasa en Madrid ou en Barcelona ou en Málaga, en Santiago de Compostela, que está moi cerca, os propios compostelanos decidiron non, víronse obrigados a marchar do centro porque, aparte da carga e da presión humana que reciben de turistas, queren baixar a facer a compra e tampouco hai un supermercado en Ultramarinos porque hai unha tenda de souvenirs. E o patrimonio histórico tamén impide, isto tamén é outro debate, non? Como o patrimonio histórico pode impedir que non teñas wifi na túa casa, por exemplo, non? Ou que non haya
equipamentos modernos de tecnoloxía. Non sei se hai debate sobre isto ou non. Sí, muchísimo. Bueno, con respecto al patrimonio histórico, muchísimo debate, porque ese es un temazo, porque el exceso de protección lleva a la desprotección, o sea, el exceso de querer proteger tanto algo nos está llevando a la desprotección y muchas de las edificaciones, en lugar de considerar un valor que sea un patrimonio, es una depreciación, ¿no? Habría gente que compraría un edificio antiguo para rehabilitarlo y para vivir, pero son tantos los problemas en ocasiones que tienen, ¿no? para mantenerlo, que se convierte en un demérito en lugar de un valor, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que reequilibrarlo, ¿no? O sea, pasamos de una época de los años 50, 60, 70 con todo el desarrollismo en el que hicimos auténticas barbaridades con el patrimonio, nos cargamos muchísimo patrimonio, eran unos momentos también, es verdad, en los que se necesitaba una vivienda urgente, la construcción de una muy mala calidad en general, ¿no? Porque se necesitaba toda esa vivienda para las personas que venían a vivir a las ciudades a trabajar. Y entonces, fruto de eso, generamos una serie de normativas y una serie de modelos que ahora toca reequilibrar, porque ahora ni la sociedad ya es tan bárbara en ese sentido como en los años 50 o 60, ya bueno, todos tenemos otra en general, hablo en general, no digo que no haya cuestiones concretas y puntuales, pero tenemos otra mentalidad, tenemos otra idea, en general queremos hacer las cosas bien, pero claro, cuando es todo excesivo, cuando la carga es mayor que el beneficio que tú puedes obtener por eso, se abandona, se cae. Entonces el exceso de protección produce una desprotección. Ese es el problema, se acaba cayendo. ¿Cuánta gente está deseando que se le caiga algo? Porque es que no sabe qué hacer con ella, ¿no? Porque está el coste que le supone mantenerlo como le exige el patrimonio, que ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni cargárnoslo, ni hacer, ni cargados, ni ponerles esa carga tan grande que hace que se desproteja. Y lo otro, bueno, pues se regula de varias maneras, pero bueno, una también es desde el urbanismo, desde las ordenanzas edificatorias, ¿no? Pues, por ejemplo, limitando el número de locales de hostelería que puede haber en una calle concentrados. Y decimos, pues puede haber X locales en tal sitio o en tal lugar. El resto, de otros usos y fomentar esos usos, a lo mejor incentivar usos, ¿no? Subvencionar o promocionar que se implanten ahí unos usos y que haya mezcla de usos, porque ahora mismo lo interesante es que haya mezcla de usos, que a la vez hay unos bares, unas terrazas, unos hoteles, a la vez unas personas, y a la vez haya unas oficinas, y a la vez haya un supermercado que tiene servicio, y a la vez haya un colegio y haya un equipamiento, porque si no, empiezas a separar funciones. Y cuando empiezas a separar funciones, es lo que llevamos viendo todo el siglo XX, que al final nos lleva a unos problemas que son lo que tomamos en cuenta. Más cuestiones. ¿Sí? No sé. ¿Sí? Bueno, se oye, ¿no? Hola. Bueno, en principio agradecerse a túa ponencia, non? Parece unha así con moitísima información, con moitísimas puntos moi diversos e, por tanto, tamén xenera, non? Así como... eu quería plantexar, non? Cando falamos de urbanismo para as persoas, si temos unha idea de persona, unha única idea de persona, e, polo tanto, plasmamos unha forma de urbanizar única, ¿no? Con estos modelos, bueno, pues como decimos, ¿no? Moitas veces europeístas ou impostos desde Occidente ou impostos desde as culturas dominantes, ¿no? E para mí a idea de sostenibilidade, además das tres patas que ti decías, ¿no? A ambiental, a económica e la social, debería haber unha cuarta pata que es la cultural. Porque existen distintas formas de estar no planeta, distintas formas de entender a boa vida, distintas cosmovisións, que é importante que poñemos no centro da vida, non? E, polo tanto, cando falamos de urbanismo para as persoas, non sei, unha reflexión, non? Non deberíamos ter esa idea multicultural tamén, non? Esa forma, que hai moitas formas de estar e, polo tanto, a cidade debe responder
E te poño un exemplo, non? En esta cidade, hasta hai pouco tempo, había todos, creo que somos conscientes, ou todas somos conscientes, de que había plazas e espacios deportivos que non se usaban e que pouco a pouco se van degradando porque non facíamos uso deles. Hai un movimento moi importante de xente, sobre todo latina, que chega a esta cidade, que volve a ocupar esos espacios, que os ocupa de forma diferente aos que usábamos nós anteriormente, que salen polas tardes a cear ou a merendar en esos espacios públicos, ocupando e dando diversidade, ¿no? Y, bueno, por eso es una... Me planteo si es el urbanismo para las personas, urbanismo para los grupos de personas, para las comunidades, no sé. Me surgió, sí. De la diversidad de las personas, también lo pienso desde la cultura, claro, la diferente cultura que tienen todas esas personas, ¿no? Y para aprender a convivir también entre todos, es como un modelo también de convivencia, claro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Máis cuestións? Non hai máis dúbidas, sí? Sí. Pero achegamos ao micro. Una de las cosas que planteabas con que existan diversos usos y que eso genera ventajas, sí que es cierto que estamos ahora mismo viviendo una sociedad donde realmente el comercio de los sitios centrales va cerrando. Va cerrando porque en algunos casos los que tenían esos comercios se jubilan y no hay las nuevas generaciones no desean adquirirlo, en parte porque tú planteabas también, se plantean los centros comerciales. Coruña es un ejemplo donde esos centros comerciales se han hundido prácticamente todos, queda Cuatro Caminos y Marineda, los demás ya han cerrado, ¿no? Pero de alguna manera eso también responde a que socialmente está cambiando la forma de entender el consumo, porque ahora mismo resulta que el consumo lo compras por internet y cada día te llega un paquetito y ese paquetito te llega, has comprado algo que cuesta 5 euros y esos 5 euros viene en un camión con un señor que tiene que ir 2 o 3 veces a depositar eso y además después lo cambias. Entonces ese tipo de cosas de alguna manera generan, claro, unos conflictos que van en contra de todo esto que tú has dicho, ¿no? Porque efectivamente contaminamos, generamos un montón de... Y contra eso sí que no acabo yo de ver cómo puedes plantearlo y cómo puedes plantear soluciones a esa manera, a ese cambio, ¿no? Que se está produciendo. Y luego hubo una cosa que cuando la comentaste, la apunté, no recuerdo el nombre de la persona, pero decías que había actuado en Inglaterra y en el siglo pasado y que habían rehabilitado viviendas y esa manera de implicarse la sociedad civil, que no es solo participación ciudadana, efectivamente, no es solo votar 5 propuestas o contestar encuestas, sino realmente participar de pico y pala, quiero decir, porque eso creo que también influiría a que eso que se hace se sienta más como algo propio, no como algo que te han puesto ahí un banco y luego le das una patada o viene alguien y tira esa papelera, porque en realidad no lo siente propio ni esa persona que le da la patada ni posiblemente aquellos que lo tienen en su entorno, ¿no? No sé, son reflexiones así un poco a lo loco, pero... Vida diaria, ¿no? Sí. No, es cierto, claro, está muy bien en el momento en el que eres partícipe de algo y además lo entiendes, luego lo vas a cuidar y lo vas a mantener, ¿no? Y lo vas a preservar luego para futuras generaciones, eso es muy importante, claro. Sobre lo del comercio electrónico no tengo solución, ya me gustaría. Ya me gustaría. ¿El qué? Sí, lo que pasa que no sé ni cómo ni...
¿no? Y luego nosotros, claro, es lo que digo, también nosotros en nuestros actos individuales también tenemos mucho que ver en eso, ¿no? Si podemos tener la alternativa de comprar en una tienda o comprar en Amazon, ¿no? Entonces, no sé, es verdad que todo eso está transformando también nuestras ciudades. Yo creo que no lo suficiente, porque no sé por qué, por ejemplo, no hay mobiliario que sean taquillas urbanas, ¿no? En el que tú, en vez de estar esperando ahí a que te llegue el mensajero o ir a recogerlo en una tienda, que además es para que sigas consumiendo, ¿no? Porque de paso que vas a una tienda a recoger un paquete, de paso vas a consumir, bueno, pues no sé, unas taquillas urbanas que te dejen ahí el paquete y lo recojas, ¿no? Y de paso que recoges el paquete, pues hablas con tu vecino. Bueno, pero están en espacios, están en gasolineras, en centros comerciales, ¿no? Yo me refiero en una plaza, en un lugar... Bueno, a ver, pongo este ejemplo como cualquier otro. Yo creo que todo esto va a transformar las ciudades, bueno, y las está transformando también desde la movilidad, ¿no? La movilidad de la última milla, ¿no? Y cómo acercarte a todo eso. Eu teño unha dúbida para ti, Sonia. Ahora que dechesnos como un último recetario, non, de 9-10 puntos de que habería que facer para chegar a unha cidade sustentable, habitable e que favorecese a calidade de vida. Hai algún exemplo de cidade, ou se ti tuveras que decir, que envexa me dá, como me gustaría vivir en, por que aquí non se fai isto que se fixo en... Hai algo que copiar? Sí, hombre, a ver, copiar hay muchísimo. Ahora, la ciudad perfecta no la hay, pero es que no va a existir nunca, porque primero es un proceso continuo, ¿no? de abordaje. Y luego porque la ciudad y los territorios es un permanente lugar de conflictos que hay que estar resolviendo permanentemente, esos conflictos y esos intereses, esos distintos intereses. Ahora, que hay actuaciones interesantes en un sitio o en otro y que valen la pena, sí, eso claro, todas estamos siempre copiándonos unas a otras, ¿no? O sea, eso sé. Bueno, a ver, en general las ciudades europeas, pues en general son todas ciudades amables, con la ciudadanía, en el sentido de paseables, las españolas más, las mediterráneas más, ¿no? Si comparamos las ciudades europeas con las ciudades estadounidenses, por ejemplo, ¿no? Ahí sí que están pensadas exclusivamente para el coche. Ahí Henry Ford hizo claramente bien su trabajo, es decir, las ciudades solo para el coche, ¿no? Ciudades que son pensadas, como Los Ángeles, es una ciudad solo pensada para el coche, no para que nadie camine, ¿no? Pero bueno, luego, pues hombre, yo creo que La Coruña tiene actuaciones interesantes también, modelo, yo creo que todo esto que se ha hecho aquí enfrente es interesante, ¿no? ¿Qué ocurre también y que tiene que ver con el turismo, ¿no? y que está siendo muy problemático también? Y que hay que tener cuidado, yo creo, y pues sobre todo porque vemos lo que ha pasado con el turismo y con otras ciudades en España, no hay que irse muy lejos, ¿no? Conocemos el futuro de lo que pasa con el exceso de turismo, ¿no? Por ejemplo, calles, imagino que aquí estará pasando igual, calles que se peatonalizan, calles que se llenan de terrazas de hostelería. Entonces no sé qué es peor, si que pasaran los coches o que están llenas de terrazas hasta el punto de que no puedes pasar, ¿no? Y de que está el ruido que genera que no se puede, ¿no? Entonces, claro, eso también hay que controlarlo, ¿no? Todos usamos las terrazas, quiero decir que no se trata de demonizar las terrazas, pero claro, ¿hasta qué punto solo terrazas, ¿no? En una calle hasta el punto que te impide pasar por ella, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, pero actuaciones hay muy interesantes. Hombre, una ciudad así de la que se habla mucho como modelo de ciudad, muy pensada desde las personas y sobre todo que lo importante de esto es que no es a impulsos, ¿no? Porque a veces es verdad que llega una determinada corporación a un ayuntamiento y trabaja mucho en unas determinadas cosas, pero luego llega la siguiente y abandona todo eso, ¿no? Pero sí que hay ciudades que, bueno, año tras año y década tras década llevan trabajando mucho en todas estas cuestiones de pensarlo desde las personas, pues es Viena, por ejemplo, en Europa, o bueno, proyectos a largo plazo como conocemos los de Vitoria, ¿no? De la movilidad, del anillo verde, bueno, pues esos que van pasando corporaciones pero que se van manteniendo, ¿no? Porque al final estas cosas no se resuelven en legislaturas de 4 años, son cosas a muy medio y largo plazo, entonces necesitan y requieren de tiempo para poder pensarlas, planificarlas, llevarlas a cabo, que funcionen. Y bueno, y muchas veces también es prueba y error, ¿eh? El urbanismo es una praxis que requiere de técnica informada de la realidad y realidad informada de la técnica, o sea, es un ida y vuelta permanente. Crees desde a tu experiencia que falta un pouco de visión a longo prazo? Por parte, neste caso estamos falando de políticas municipais porque ainda non hai esa gobernanza suprainstitucional da que ti falabas, non? Pero en canto a municipalismo, que é a administración máis próxima que temos, sí, quizás están pensando só nos 23 4 anos en renovar, pero non en
¿Qué cidade quero para dentro de 20? Claro, sí, eso hace falta. Eso es algo que siempre se realizó bueno, en las últimas décadas desde los planes generales, ¿no? Cuál es el modelo de ciudad que queremos y hacia dónde queremos ir. Hoy en día ese papel lo está desempeñando también las agendas urbanas y La Coruña es un modelo, ¿no? Tiene una agenda urbana como otros muchos ayuntamientos, bueno, muchos no, 100 y pico ayuntamientos de España. Y las agendas urbanas precisamente es lo que permiten planificar estratégicamente al corto, al medio y al largo plazo, pensar en qué ciudad quieres y a partir de ahí poner los instrumentos que necesitas para llegar a esa ciudad que quieres, ¿no? Uno de ellos será el plan general y luego habrá otras cosas que ni siquiera tengan que hacerse a través del plan general, ¿no? Entonces, bueno, pues esos instrumentos yo creo que han llegado para quedarse y yo creo que han llegado... si se mantienen, se cumplen y, bueno, y se establecen indicadores y se va viendo cómo van progresando, ¿no? Y las distintas corporaciones los van manteniendo, son instrumentos muy útiles. Máis preguntas? Sí, aí. Bueno, me parece que es estupendo todo lo que has propuesto y el esquema general de los problemas. A mí me parece que hay una cuestión muy importante y es que el urbanismo es muy lento. Las intervenciones urbanísticas, los desarrollos de los planes generales son lentísimas y la sociedad ahora evoluciona muy rápidamente. Entonces la situación social ha sobrepasado completamente al ritmo del urbanismo. Antiguamente era facilísimo, en el centro de la ciudad estaba la iglesia, todo el mundo iba a misa y todo el mundo se veía en la misa. Y estaba centrado en la plaza y en la iglesia. Esto ha cambiado completamente con este sistema de barrios. Y los sistemas de zonificación, la verdad, a veces aberrantes, como pasa en estas ciudades que tienen esos macrocentros comerciales que vacían la ciudad, es increíble. Pero bueno, hay un tema que yo he visto por toda Europa, que aquí se erradicó y que a mí me parece que genera y da muchas posibilidades de vida a barrios que no tienen vida, barrios que son dormitorio, sencillamente, y es los mercadillos. Toda Europa celebra mercadillos. Se ve en toda Francia, en Bélgica, en Dinamarca, en Noruega, en Suecia, todos mercadillos impecables que se montan a las 9:30 de la mañana y a las 2 se han levantado y queda impecable. Y eso le da una vida enorme a la ciudad. Le da una vida enorme y le da proximidad. Y es una manera de equilibrar la situación urbanística y social frente a la imposición de las grandes industrias comerciales. ¿Qué opinas de eso? Sí, está bien. Es una forma más de usar el espacio público, ¿no? A través de un mercado puntual. Y además, si es de alimentación, por ejemplo, y que pueda ser de alimentación de proximidad, también es mucho mejor, directo del agricultor al comprador, ¿no? O de otro tipo de artesanías. Sí, está muy bien, totalmente de acuerdo. Sí. Aquí, por favor. Sí. Felicitarte por ella. Yo creo que la polis griega, con la que empezamos, era un espacio territorial, pero sobre todo era un espacio de convivencia. Esa metáfora todavía resuena hoy, hablamos de ella. Pero probablemente es una ilusión, porque probablemente se haya perdido porque esa polis está basada en la participación comunitaria. Los griegos participaban en la convivencia de la polis, no por mérito, sino por sorteo. Los cargos eran elegidos por sorteo, es decir, todos participaban en la construcción de la polis. Entonces, en una sociedad como la nuestra, que se ha tenido una deriva individualista y liberal a ultranza, que está constituida por individuos hasta cierto punto anónimos, se ocupan de lo suyo y no se ocupan de los demás, que se quejan, pero no participan políticamente activa. Hay una crisis también de la política y de la participación. Entonces mi pregunta es,
Es que no se oye, ¿no? Sí. No te oyen. A ver. A ver, vou traducir, para os que non escoitastes, claro, a ver agora? Sí. Agora sí. No sé si empezar de nuevo, pero bueno, resumiendo, la polis se basaba en la participación, más que un espacio territorial, que también lo era un espacio de convivencia. Entonces, eso es difícil de mantener hoy aquí cuando es una sociedad que no está constituida como los griegos, de ciudadanos que participaban y deliberaban conjuntamente en torno a sus problemas, sino que es una sociedad de individuos que solo se ocupan de lo suyo o de una burbuja de gente próxima a la suya. ¿Por qué? Porque se ha abandonado la participación política y porque se ha abandonado todo esto al mercado. Entonces, es un poco lo que te quería comentar a ti. Si no ves que gran parte de los problemas y también parte de las soluciones sería fomentar más la participación política y tener una concepción del urbanismo, pues también una concepción política del urbanismo. Entonces, quiero también decir dos cosas. Hay antecedentes que nos hemos olvidado de ellos. Tú mencionaste, por ejemplo, la vivienda social en Viena, ¿no? Que fue un logro extraordinario. Los socialdemócratas vieneses, con Otto Wagner a la cabeza y todos los demás, construyeron casas sociales para los obreros, pero no casas baratas, ni casas con mucha calidad e integradas, muy cerca del Rin. A diferencia de lo que vemos ahora, que las ciudades están segregadas por la propiedad y por el nivel económico que tenga cada uno, ¿no? Según el nivel económico que tienes, vives en un barrio, vives en una zona, tienes una vivienda unifamiliar o no la tienes, ¿no? Y luego también sobre el Bauhaus, que también enlaza un poco con esto, ¿no? Esta nueva Bauhaus, ¿qué tiene de la Bauhaus anterior? Pues probablemente el nombre, pero semánticamente, ¿qué significaba la Bauhaus? ¿Qué hicieron Gropius y todos los demás? Lo que hicieron eran casas y ciudades que estaban basadas en una sociedad donde había artesanos. Esos artesanos te hacían un mueble extraordinario, como una obra de arte, como solo los pueden hacer los artesanos. Se hacían una vidriera, que hoy somos incapaces de hacer una vidriera así, somos incapaces de hacer muebles así. Entonces, yo creo que hay una evolución de la sociedad, de las tecnologías y de la política que influye mucho en lo que nos está pasando. Y yo creo que es hora de retomar, de pasar de la fase de los diagnósticos y de qué mal estamos, a pasar un poco a las causas de por qué hemos llegado hasta aquí y si es posible de alguna manera, bueno, hay que cambiarlo porque el panorama es tremendo, ¿no? Sí, no, muy de acuerdo con lo que dices. Bueno, tengo que corregirte algo, y es que en Grecia no participaban todos porque las mujeres no participaban. Ni los esclavos. Con lo cual hemos mejorado en algo. No, pero es cierto lo que dices. Hay un libro muy interesante de Jorge Dioni, un sociólogo, que escribió La España de las piscinas, que relaciona cómo vivimos, cómo es el modelo urbanístico en el que vivimos, lo relaciona con cómo votamos. Que, ¿no? Al ver ahora por barrios cómo se vota, ¿no? Y va analizando cómo es cada uno de ese urbanismo, ¿no? De esas ciudades, ¿no? Y entonces habla de cómo en todos estos barrios de nuevos crecimientos, de urbanizaciones, donde tú te encierras en tu espacio, con tu piscina, con tu cancha de tenis, de pista de pádel, etcétera, solo te relacionas con tus iguales de su condición socioeconómica y no te relacionas con nadie más. El extraño te empieza a parecer peligroso, el diferente te empieza a parecer peligroso porque tú ya solo estás rodeado de un determinado paisanaje, ¿no? Y bueno, y él lo compara en ese momento además a raíz de las elecciones del 2019 como una parte de población que vivía ahí se radicalizó, ¿no? Y pasó de votar a Ciudadanos a Vox directamente, ¿no? Bueno, da una explicación muy interesante de todo esto, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo el urbanismo influye en todo esto? Hombre, influye, no es solo lo único que influye, pero claro, ¿en qué se puede trabajar? Pues eso tiene que trabajar en esos modelos de convivencia residenciales, se tiene que trabajar en el espacio público, en generación de comunidad
y se tiene que trabajar en la participación ciudadana, que eso es la participación política, ¿no? Es lo que tú puedes hacer políticamente, ¿no? Porque todos participamos políticamente, ¿no? No solo los políticos, sino cada uno con nuestras decisiones, ¿no? Entonces, bueno, es el fomento de todo eso, yo creo, desde la parte, desde esta disciplina o desde este conocimiento, ¿no? Luego, claro, habrá otras muchas maneras. La vivienda social. La vivienda social. Llena, ¿qué te sugiere? No, claro, todo lo que sea mezcla de rentas, que bueno, es algo que eso ya es algo que se acaba de incorporar en la ley de vivienda, ¿no? Al final, el mezclar las clases socioeconómicas, ¿no? Lo que no puede ser es que incluyamos en un gueto, bueno, eso, conocemos el caso de París, con todos los barrios de París totalmente aislados de la periferia, generó unos problemas de delincuencia y unos problemas sociales enormes, ¿no? Eso es lo que no se puede hacer, ¿no? Construir guetos y aislar ahí a la gente y solo rodearte de tu misma condición social, ¿no? Al contrario, hay que mezclarlo, si no, no vamos a generar problemas de convivencia, no vamos a generar maneras de convivencia. En Singapur, que bueno, aunque no es un modelo altamente democrático, ¿no? Pero sí que tiene una política de vivienda muy interesante. Singapur tiene unas ordenanzas en las que en cada uno de los edificios está obligado a que viva un determinado porcentaje de cada una de las culturas. La cultura musulmana, la cultura cristiana, la cultura budista, cada uno tiene que mezclarse en los edificios, ¿no? Hombre, no sé si hay que llegar hasta ese punto, pero desde luego lo que no puede ser es que nos segreguemos de esa manera, ¿no? Claro, de segregar persoas nin usos, que decías antes, non? Solo comprar, solo dormir, solo traballar. Máis cuestións, sí. Sí, aquí. Bueno, yo quería hablar de la importancia de cómo viven los niños la ciudad. Yo tuve mucha suerte por la edad que tengo de haber vivido en una ciudad en la que iba caminando a la escuela, yo sola al colegio cuando era pequeña, y jugábamos en la acera toda la tarde y por la calle. Entonces, en este momento hicimos un trabajo en la Escuela de Arquitectura que yo trabajé, de cómo viven y cómo perciben el espacio los niños que van a pie y los que van en bus al colegio. Y entonces los que iban a pie dibujaban todo el entorno y donde compraban el chocolatín y esas cosas. Y los que iban en bus solamente dibujaban elementos, por ejemplo, el Corte Inglés, una plaza que les llamaba la atención. De eso que, bueno, no se desarrolló mucho más, pero a mí me parece que los niños viven ahora sin vivir la calle y sin vivir las plazas, entonces es muy difícil crear ciudades donde luego los mayores las puedan vivir bien. Yo pienso que, bueno, yo no soy urbanista, acá está la especialista, pero ¿cómo se puede hacer para que si queremos cambiar las ciudades, acostumbremos a los niños que no estén mirando la televisión y yendo en bus a los lugares donde van, o sea, no viven la ciudad? E iso ten influencia no seu carácter de adultos. Mira, fiando no que decías ti, serán adultos, polo menos nenos, menos autónomos, máis dependentes, con problemas incluso de ansiedades ou de medos ou con peor saúde, porque camiñan menos, con mellor saúde cardiovascular. Claro, influye en todo eso y tiene razón Miriam, ¿no? Lo que dice que al final generas una sociedad que si no ha utilizado el espacio público de una manera autónoma y siempre lo ha utilizado con un cierto miedo, pues claro, al final luego tampoco de mayor lo va a utilizar, ¿no? Hombre, las propuestas estas de los caminos escolares, de los niños, todo ese esfuerzo, fíjate ese esfuerzo que se está haciendo, ¿no? desde algunas de las administraciones para que los niños puedan ir andando al colegio. O sea, es que es algo tan sintomático de las ciudades que hemos hecho, que hemos construido entre todos, que es un problema. Claro, mejorando el urbanismo y no solo eso, porque a mí me cuesta ya revertir, por eso que os contaba de la encuesta, ¿no?, que se hizo. O sea, yo no estoy segura ya de que los padres hoy en día
con todos esos miedos que nos acechan permanentemente, quiero decir, independientemente de que fuera ya todo peatonal de casa al colegio, que lo dejase solo, ¿no? A determinadas edades, ¿no? No lo sé, yo creo que ahí ya hay más cosas que superan al urbanismo, ¿no? Yo creo que el urbanismo ya podría incluso llegar a ser estupendo, ¿no? Para hacer ese recorrido caminando y sin ningún tipo de peligro de coches ni de nada, pero aún así tengo dudas de que eso se produjera, ¿no? Yo creo que tienen que influir ahí más factores, bueno, seguramente también divulgación, formación, sensibilidad de la ciudadanía, ¿no? Decía Jay Jacobs, en este libro de los años 60, ya decía que nos gastaríamos muchísimo menos en policía y en vigilancia manteniendo la mezcla de usos y la complejidad de las ciudades, ¿no? Y decía, por ejemplo, si un niño va solo al colegio, cuando hay una mezcla de usos, esa calle es una calle compleja, donde hay comercios, donde hay gente viendo a ese niño, cuando tenga un problema le va a ayudar a ese niño, ¿no? Sin embargo, si es una calle en la que no pasa nada, como esos muros que veíamos, esos cierres, claro, ahí si un niño tiene un problema, nadie le puede ayudar, ¿no? Entonces, lógicamente, nadie va a dejar a un niño que vaya por esa ciudad, ¿no? Entonces, todo contribuye a eso, ¿no? Es la vigilancia un poco de unos a otros lo que también hace la convivencia, ¿no? Quedan 5 minutos, se hai algunha cuestión máis antes de... Aquí, perfecto. Sí, hola. Bueno, cuando pasaste el vídeo en la primera parte, en el lado oscuro del urbanismo, aquellas palabras del lado oscuro, a mí me faltó una, y es la palabra especulación. Creo que es una palabra que vertebra todo el urbanismo, todo el territorio y todo lo que hemos hecho y lo que parece que estamos haciendo y parece que el futuro también. Entonces, mi pregunta es, cuando Ursula von der Leyen saca un programa como este, viene acompañado de una legislación que evite esa especulación, por ejemplo. No viene acompañada de... No tiene nada que ver, no es una legislación, es un poner el foco en la mejora de los espacios urbanos y de los espacios construidos, ¿no? Y pone como modelo la Bauhaus. Estoy de acuerdo con Fran en que muy descafeinada, ¿no? Porque eso estoy de acuerdo, pero bueno, oye, no deja de ser un avance hacia algo, ¿no? A ver también en qué deriva. Es una iniciativa también con poco presupuesto, tampoco está muy claro, bueno, qué progresión va a tener, ¿no? La especulación, pues sí, claro, es lo que decía, si solo primamos la economía, ¿no? Y el interés económico, pues eso es lo que produce la especulación, ¿no? Claro, llegamos a estar viviendo en un país en el que en los años 2000 se construían más viviendas que personas iban a vivir en ellas, ¿no? Entonces se estaba tratando la vivienda exclusivamente como una cuestión pura y dura económica, ¿no? Hasta el punto de que se desvirtuó porque una vivienda es algo para vivir en ella. Entonces, si se construyen más que personas para vivir en ella, lógicamente hizo aguas, claro, porque no podía ser de otra manera, ¿no? Cuando pierde la esencia de lo que es un producto, que es para vivir, pues rompe, ¿no? A partir de ahí, hombre, es una actividad económica también, ¿no? Y eso, bueno, pues no lo podemos obviar. Y es una actividad económica para todos, para los promotores inmobiliarios, pero seguro que todos y cada uno de nosotros también, cuando vamos a vender nuestra vivienda, queremos que nos paguen lo máximo por nuestra vivienda. Entonces tampoco se trata de demonizar, ¿no?, esa actividad económica. Pero bueno, que no puede ser lo único, pues es lo de siempre, ¿no? Hay que equilibrarlo, ¿no? Ben, antes de rematar, a mí sí me gustaría non deixar marchar a Sonia de aquí sin que nos falase dunha frase que lle escoitei decir noutra ponencia na que decía que hasta las farolas tienen género. Entonces, esto de urbanismo con perspectiva de xénero, que relación hai entre estes dous conceptos, urbanismo e xénero, Sonia? Bueno, pues voy a contar el caso práctico de por qué decía eso de hasta las farolas tienen género. Y es
ha habido algunos casos de estudio en los que en polígonos industriales, iluminados de mejor manera y estudiadas las paradas de autobús de manera que generen unos recorridos más cortos entre los centros de trabajo, el lugar donde para el autobús, bueno, pues ha propiciado que personas que normalmente se dedican a la limpieza, que de un nivel socioeconómico bajo, ¿no?, que tienen que ir a trabajar a altas horas, a unas horas de la madrugada, que es de noche, que todos sabemos lo inhóspito que son determinados polígonos industriales y las actividades delictivas que en ellos se hacen. Bueno, pues el iluminarlos de mejor manera y el darles una mayor accesibilidad desde este punto de vista permite que determinadas personas accedan a unos puestos de trabajo que en otra condición no harían porque tienen miedo a ir a ese sitio, ¿no? Entonces ya es una muestra de que las farolas tienen género. E as cidades tamén teñen xénero. As mulleres non estamos educadas, claro, para ocupar os espazos públicos. Para nada, no. En la revolución industrial, hasta la revolución industrial en las sociedades agrarias, la mujer y el hombre ocupaban el caserío, ¿no?, el lugar donde se trabajaba, y era el lugar donde se trabajaba donde se producía el alimento y para comercializar con ello, ¿no?, y también era donde se residía, ¿no? A partir de la revolución industrial se produce esa diferencia, ¿no? El hombre va a la fábrica, la mujer se queda en la casa, el hombre ocupa el espacio público, la mujer se queda en el espacio privado, y claro que tienen género. El género es una construcción social y la construcción social depende de la política de cada momento, y la polis es la política, es la ciudad, y al final depende de cómo sea esa política, va a depender de cómo se construya esa ciudad. No es lo mismo las ciudades americanas que las ciudades europeas, ¿no? No es lo mismo una ciudad china comunista bajo un régimen capitalista feroz que una ciudad rusa de los años 30. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Por lo que está detrás políticamente, ¿no? Cómo construye esa ciudad, ¿no? Bueno, pues al final, si no se pensaba en las mujeres y si no se pensaba en cómo se construían las ciudades para las mujeres, pues eso tiene género. Hoy en día, hablar de mujeres, el papel de los cuidados y hombres, pues no, hoy en día no. Afortunadamente los cuidados los realizan hombres y mujeres. Entonces, hoy en día creo yo que es más adecuado hablar de la labor de los cuidados, ¿no?, de cómo pensamos en las personas que realizan las tareas de los cuidados y cómo esas personas se tienen que desenvolver en la ciudad, ¿no?, y tienen unas necesidades distintas, ¿no?, aunque mayoritariamente todavía, desgraciadamente, son las mujeres. Pues hasta aquí esta charla sobre sostenibilidad del urbanismo y la arquitectura. Muchas gracias. Un placer escucharte, de verdad.